Canto 4. Telémaco visita a Menelao en la Cedemonia. Llegados al fondo de las profundas barrancas donde se encuentra la Cedemonia, se dirigieron a las moradas del glorioso Menelao, quien celebraba con algunos parientes la comida de bodas de su hijo y de la excelente hija, esposa que iba a ser del hijo de Aquiles, a quien se le había prometido durante el sitio de Troya. Se disponían a llevar a la novia en un carro hacia la famosa ciudad de los Mirmidones, donde reinaba su prometido. Para su hijo, todavía adolescente, había elegido en Esparta a la hija de Alector. Menelao lo había tenido como una esclava, pues ya los dioses habían privado a Helena de toda esperanza de descendencia después que diera al mundo a la deliciosa Hermione, de belleza comparable a la de Afrodita, enjollada en oro. Una heda divino por su arte, cantaba acompañándose de lira, a cuyo ritmo los saltimbanquis hacían piruetas en medio de la reunión. Telémaco y el ilustre hijo de Néstor habían detenido los caballos ante el vestíbulo. Al verlos, uno de los criados de Menelao, Eteoneo, atravesó la sala para anunciarlos con estas palabras: Menelao, del linaje de Zeus, acaban de llegar dos extranjeros que por su aspecto diríanse de raza divina. Dinos si hemos de deshundir sus caballos o dirigirlos a otra casa para que los atiendan. Indignado, el rubio Menelao dijo: Siempre te he tenido, Eteoneo, por hombre razonable, pero ahora que hablas tan sin sentido como un niño. ¿Has olvidado las numerosas veces que antes de regresar a la patria hemos sido acogidos por la hospitalidad ajena? Necesidad que ojalá nos evite Zeus en el porvenir. Suelta los caballos de los extranjeros y acompáñalos para que tomen parte de nuestro festín. Ya dentro, los visitantes miraban absortos el esplendor del palacio, pues diríase que el sol y la luna resplandecían en los altos labrados techos. Seguidamente pasaron a los lustrosos baños, y una vez lavados y ungidos con aceite por las esclavas, que les ofrecieron túnicas y mantos de lana, fueron a sentarse cerca del atrida Menelao. Otra esclava les sirvió aguamanos con una jarra de oro y joafina de plata, y les dispuso una pulida mesa. Una anciana despensera les trajo pan y abundantes manjares. El trinchador les presentó varias porciones de carne y dulce vino en copas de oro, brindando su salud. El rubio Menelao les dijo: Regalaos a vuestro placer, que después os preguntaremos quiénes sois. Se advierte desde luego que no han decaído en vosotros el linaje de los descendientes de Zeus, acostumbrados a llevar el cetro. Gentes villanas no hubieran tenido hijos tan nobles. Al decir esto, Menelao les ofreció un suculento lomo de buey que le habían servido y ellos aceptaron complacidos, no sin hacer honor a otras viandas que tenían delante. Ya satisfechos, Telémaco acercó su cabeza a la del hijo de Néstor para decirle: Mira cómo brillan en esta sala de ecos múltiples el bronce y el oro, el electro, la plata y el marfil. Pienso que así debe ser la morada de Zeus olímpico, pues las maravillas de este palacio me tienen admirado. Pues tardé 7 años en regresar, luego de visitar Chipre, Francia, Egipto, Etiopía, a los Sidonios, Erembus y también la Libia, donde los corderos nacen con cuernos y las ovejas paren 3 veces al año. Por eso abunda allí el queso, la carne y la dulce leche. Mientras andaba errante, mataron a mi hermano, traidoramente en una acechanza, con la astucia de una maldita mujer. De ahí que ahora disfrute sin alegría de mis riquezas. Quizás lo hayan contado vuestros padres. He soportado males sin término y he perdido mi palacio magnífico con 1000 objetos preciosos. Eso y más daría por bueno si hubieran quedado vivos los que perecieron en la ancha tierra de Troya, lejos de Argos, criadora de caballos. Para todos ellos tengo lágrimas y lamentos, bien que ninguno de los compañeros se halle tan presente en mi pena como Ulises, pues ningún aqueo padeció tanto como él. Hace largo tiempo se fue sin que sepamos aún si está vivo o está muerto. Al oír el nombre de su padre, Telémaco se sintió tan afectado que sus ojos derramaron abundantes lágrimas, hasta humedecer el suelo, por lo que se cubrió el rostro con un purpero manto que sostenía con ambas manos.
Al advertirlo Menelao, dudó si esperar a que el extranjero le hablara de su padre, o hablarle él antes, para que le dijera lo que sabía. Mientras consideraba lo que debía hacer, salió Helena de su cámara de oloroso artesonado. Diríase Artemisa, la diosa de las flechas de oro. Sentóse en una labrada silla, los pies sobre un taburete y blanda alfombra de lana, y sin tardar dirigió a su marido algunas preguntas acerca de los visitantes, sospechando que alguno de ellos era Telémaco, el hijo del magnífico Ulises, que había dejado muy pequeño al comenzar la guerra de Troya. El rubio Menelao asintió. Pienso como tú, mujer, en cuanto al parecido que adviertes, pues creo que son los mismos sus pies, sus manos y el brillo de sus ojos, la cabeza y los caballos. Y cuando hace un momento hablaba de Ulises y recordaba las penalidades que había soportado, el huésped se echó a llorar sin poder evitarlo. Entonces Pisístrato estimó llegado el momento de aclarar la situación. En efecto, es realmente el hijo de Ulises, como sospechabas, mas dada su discreción y que esta es la primera vez que viene a tu casa, teme hablar demasiado. Néstor me ha enviado para que lo acompañara, esperando recibir de ti consejos y ayuda por la difícil situación en que se encuentra. A esto Menelao contestó: «Oh, qué grata sorpresa esta de recibir al hijo de un hombre tan querido y que tanto sufrió por mí. En mis planes estaba acogerlo a su regreso, si Zeus Olímpico nos hubiera concedido la suerte de cruzar el mar y retornar las naves veloces. Se proponía cederle una ciudad en Argos y construirle un palacio y traer de Ítaca sus bienes, sus hijos y súbditos. Ya vecinos aquí los dos, hubiéramos mantenido relación frecuente y cordial, sin que nada turbase nuestra amistad y nuestras satisfacciones hasta que viniera sobre nosotros la nube sombría de la muerte. Sin duda, algún dios se sintió celoso de la dicha que me prometía, pues me la ha negado el retorno del desventurado amigo, solamente a él». Estas sentidas palabras emocionaron a los presentes. Lloraba Helena, la argiva de Zeus, lloraba Telémaco y Menelao. Tampoco el hijo de Néstor acertaba en contener las lágrimas, vencido por los dolorosos recuerdos que le hicieron exclamar. El anciano Néstor nos dijo más de una vez que Al hablar de ti, hijo de Atreo, el anciano Néstor nos dijo más de una vez que aventajabas de prudencia. El anciano, también yo he perdido a mi hermano, Antíloco, que no era el menos valeroso de los argavios. Lo que tú debes saber, pues yo nunca tuve ocasión de verlo, y solo sé que, según dicen, nadie le superaba en las carreras y en el combate. El rubio Menelao contestó: «Has hablado, amigo mío, como lo haría y obraría un varón, sensato y mayor en tu edad. Hijo de tal padre, necesariamente las palabras habían de ser discretas y permitirían reconocer el linaje del hombre a quien Zeus favoreció en el matrimonio y en la descendencia con una anclanidad próspera, rodeada de hijos prudentes, hábiles en el manejo de la lanza. Enjuguemos, pues, las lágrimas en la ocasión nos había traído por modo natural, y pensemos en la convivencia de reparar las fuerzas, luego que nos denaguamos, pues Telémaco y yo hemos de considerar cuando rompa el alba lo que hayamos de hacer». Pronto fueron atendidos estos deseos. Mientras gustaban de los manjares que les habían servido, Helena, hijo de Zeus, tuvo la idea de verterles en las cráteras una droga calmante del dolor y del resentimiento que hacía olvidar los males y evitaba durante todo un día las lágrimas. Aun cuando hubiesen visto morir al padre y a la madre, hubieran sucumbido el hermano o el hijo, víctimas del bronce. La hija de Zeus había recibido estas saludables pócimas de una mujer nacida en Egipto, donde la tierra que produce el trigo ofrece también riqueza de sustancias benéficas y otras nocivas. Abundan allí igualmente los médicos más famosos del mundo, descendientes de Paón. Cuando Helena hubo hecho su maniobra y ordenado a los escanciadores que sirvieran el vino, tomó la palabra para decir: «Bien sabéis tú, hijo de Menelao, del linaje de Zeus, y tú, descendiente de hombre valeroso, que el Dios omnipotente otorga a cada cual lo suyo, a unos el bien y a otros el mal. Ahora, sentados en esta sala, ciudad de pasarlo bien y distraernos en esta amable conversación. Yo ayudaré con lo que se me ocurra,
No voy a contaros los hechos notables del esforzoso Ulises, sino tan solo que se atrevió a llevar a cabo el país de los troyanos, donde tanto habéis sufrido los aqueos. Un día después de desfigurarse el rostro con varios cardenales, se puso unas ropas harapientas, y vestido como un esclavo, se metió disimuladamente en la ciudad enemiga, fingiendo ser un pobre diablo, un mendigo, alguien bien distinto del que tenía una elevada situación en las naves aqueas. Los troyanos cayeron en el engaño, pero yo le reconocí bajo su disfraz y le hablé, aunque él pretendía evitarme. Una vez que lo hube bañado, ungido en aceite, cambiado de vestido y jurado no revelar su presencia antes de volver a los navíos y a las tiendas, me confió el plan que habían convenido los aqueos. Luego de matar a muchos troyanos a golpes de su afilado bronce, se marchó a reunirme con los argivos para llevarles interesantes noticias. Y mientras las mujeres de la ciudad se entregaban a grandes lamentaciones, yo me sentía jubilosa, pues se habían cambiado mis ideas y sentía el deseo de volver al hogar, curada del error que había perecido cuando me dejé llevar por Afrodita lejos de la patria, abandonando la casa, a mi hija y a mi inteligente esposo de grata presencia, cual ningún otro hombre. El rubio Menelao contestó: «Es cierto, mujer, lo que dices. He tenido ocasión de conocer a numerosos héroes en mis andanzas por el ancho mundo, pero nada he visto que iguale el ánimo del esforzado Ulises. Basta recordar lo que se atrevió a hacer con el caballo de madera en que nos ocultábamos los mejores argivos, que así llevamos a los troyanos a la destrucción y a la muerte. Te acercaste al engaño movida por algún espíritu maligno que se proponía ofrecer a los troyanos una ocasión de gloria. Te seguía de Hipobo semejante a un dios. 3 veces diste vuelta alrededor de la hueca máquina tocándola, y otras tantas llamaste por su nombre a los danaos más valerosos. Diomedes y yo, sentados en el medio de los compañeros, oímos perfectamente tus llamadas, y los dos estuvimos a punto de obedecer al primer impulso y salir a contestarte. Pero Ulises contuvo nuestros movimientos, también guardando silencio los demás aqueos. Solamente Antído iba a responderte. Y Ulises se apresuró a taparte la boca con sus robustas manos, y no las apartó hasta que Palas Atenea te alejó de allí. El prudente Telémaco añadió: «No por ello, Menelao, es menos viva mi pena, ya que esas hazañas no le han librado de la muerte, y así de nada le sirvió poseer el corazón de hierro. Pero ahora vayamos a descansar y gozar del sueño». Helena dijo a las esclavas que dispusieran los lechos en el pórtico con hermosas mantas purpureras, tapices y gruesas cubiertas de lana. Hecho esto, un heraldo acompañó a los huéspedes hasta el hogar, mientras la Atrida iba a descansar en una habitación del hondo, acostándose a su lado Helena, mujer divina entre las mujeres. Cuando la Aurosa de rosados dedos hizo su aparición, Menelao se apresuró a levantarse y vestirse. Colgó del hombro la afilada espada, se puso hermosas sandalias y salió de la cámara semejante a un dios. Luego de sentarse cerca de Telémaco, le habló en estos términos: «¿Qué es lo que te ha traído hasta la magnífica Lacedemonia, cruzando el vasto mar? ¿Un negocio público o un asunto privado? Dímelo con sinceridad». Telémaco no tardó en responderle: «He venido, Menelao, movido por la esperanza de obtener alguna noticia de mi padre. Han arruinado mi casa, doy por perdidas mis ricas tierras, mi morada está invadida por hombres malvados que no cesan de degollar mis ovejas y lúcidos bueyes. Son los pretendientes de mi madre, y su insolencia ha llegado al colmo. Por eso te suplico, abrazando tus rodillas, que me hables del triste fin de mi padre, si has tenido la ocasión de presenciarlo, o si alguien te ha hablado de sus andanzas errabundas. Nada me disimules, llevado de piedad, y cuéntame lo que sucedió tal cual como lo hayas visto». Enojado, el rubio Menelao le replicó: «¿Cómo han osado esos infames empezar a acostarse en el mismo lecho del valeroso héroe? Igual que el león, al volver a su madriguera, cae sobre las crías recién nacidas que la cierva dejará en la guarida mientras se había ido a ramonera en los baldecillos y barranqueras. Así Ulises no dejará de castigar a los pretendientes con la ignominiosa muerte que se merecen. Poco había de durarles la vida, y amargas habían de ser las prometidas bodas. Desde luego, Telémaco, responderé tus preguntas sin engaño ni disimulo de la verdad, enterándote, pues así lo deseas, de lo que me han dicho del anciano del mar, sin omitir ni ocultarte alguna cosa.
Me hallaba en Egipto, retenido por los dioses contra mi ansiedad por volver, pues no les había ofrecido sacrificios, y eso que los inmortales esperaban siempre que estemos atentos a sus mandatos. Ahora bien, delante de la costa egipcia y en un mar de olas inmensas hay una isla llamada Feros, con un buen puerto. Los dioses me tuvieron allí 20 días, sin que se presentaran los vientos favorables que suelen acompañar a las naves sobre el ancho dorso del mar. Ya se nos habían agotado los víveres, y con ellos la energía de los hombres si nos hubiera compadecido una divinidad, la hija del poderoso Proteo, patriarca de los mares, Idotea, cuyo corazón me había impresionado vivamente en mi favor. Mientras los compañeros, yendo de un lado a otro en la costa, procuraban pescar algo para calmar el hambre que los atormentaba. La diosa vino hacia mí en ocasión en que estaba solo y me habló de esta manera. Mal anda tu cabeza, extranjero. ¿Poca imaginación tienes, o es que encuentras agrado en pasarlo mal, pues hace largo tiempo que te hayas retenido en la isla y no buscas los medios de salir de ella, a pesar de que te va decayendo el ánimo de tus compañeros? A lo que hube de contestar. He de decirte, quienquiera que seas entre las diosas, que no sigo aquí por mi voluntad, sino que debo ser culpable de alguna falta contra los inmortales que habitan el ancho cielo. Y como nada se os oculta a los dioses, ruego que me digas quién es el que me detiene e impide continuar el viaje y cómo podré volver a navegar en el mar abundante de peces. La ilustre diosa me contestó enseguida. Voy a informarte, extranjero, con toda claridad. Viene aquí con frecuencia un anciano de los mares, hombre veraz e inmortal, Proteo, el egipcio, servidor de Poseidón que conoce los abismos de estas aguas. Se dice que es mi padre y que le debo la existencia. Si pudieras tenderle una emboscada y apoderarte de él, quizá te diría el camino que debes seguir, su duración y el modo de llegar a tu patria más tarde. También te contaría seguramente lo que ha sucedido en tu casa desde que emprendiste esta larga y penosa travesía. A lo que contesté, dime qué clase de acechanza puedo hacerle a este divino anciano. Temo que sospechando de mi intención, sepa evitarla a tiempo, ya que es difícil al mortal dominar a un dios. La diosa replicó, invariablemente el anciano sale de las aguas cuando el sol se encuentra en precisa mitad de su curso, y va a tenderse al abrigo de las profundas cuevas, rodeado de muchedumbre de focas que se echan a dormir allí, luego de emerger del mar con el acre olor de los abismos. Al amanecer te guiaré a ese lugar, e indicaré el sitio conveniente. Elige 3 compañeros seguros, los mejores de las naves, y te diré las mañas del anciano. Comenzará por contar las focas y pasarles revista. Cuando ya lo veáis dormido, echaos sobre él para sujetarlo con toda vuestra fuerza, de manera que no pueda moverse, haga lo que haga por escapar. Lo intentará adoptando todas las formas posibles, la de los seres rampantes, la del agua, la del fuego, de divinas llamas. No importa, continúa sujetándolo sin aflojar, y cuando resuelva hablar y preguntarte, volviendo a la figura que tenía dormido, déjalo libre, y pídele que te diga quién es ese dios que te persigue, y cómo podrás volver a tu patria navegando en el mar rico de peces. La diosa se sumergió en las agitadas aguas, y yo regresé a las naves varadas en la playa, pensando confusamente en mi situación. A la mañana siguiente, de madrugada, me hice acompañar por los 3 compañeros de mejores condiciones para la difícil empresa. La diosa Idotea había traído 4 pieles de focas recién desolladas y hecho grandes hoyos en la arena, en donde nos hizo tendernos y cubrió con las pieles. El olor nauseabundo de estas era terrible suplicio, del que procuró aliviarnos la diosa con un energético, cordial y olorosa ambrosía que contrarrestó el hedor. Pasamos la mañana en intranquila espera, hasta que acudieron en el mar numerosas focas que se acomodaron en la rompiente de las olas. A mediodía salió del agua el anciano y procedió a contar las focas, tomando como otras tantas las 4 pieles que nos cubrían, sin sospechar del engaño. Después se acostó en la arena. Había llegado el momento de acometerle, y así nos lanzamos sobre él dando gritos hasta sujetarlo, pero el anciano acudió para defenderse, como sabíamos, a toda clase de astucias y artificios, transfigurándose sucesivamente en un león de gran melena, en un dragón, una pantera, un cerdo enorme, después en lípida agua,
y en árbol de soberbio follaje. Todo inútilmente, pues seguíamos sujetándolo sin aflojar y con toda decisión. Cuando ya se cansó de tanta maniobra, abrió la boca para preguntarme: ¿qué Dios, hijo de Atreo, te ha aconsejado de esta manera de proceder para que yo cayera en la emboscada? ¿Y qué deseas? A lo que contesté: bien sabes, y no tienes para qué preguntarlo, me hallo retenido en la isla hace mucho tiempo, sin encontrar medio de salir de ella, por lo que mis energías van perdiendo vigor. Así que te pido que me digas qué Dios me mantiene encadenado a este lugar, y cuál será el modo de volver a mi casa a través de los mares. El anciano respondió: debiste hacer a Zeus y a los otros dioses los sacrificios rituales antes de embarcar, pero no lograrás tus propósitos hasta que vayas nuevamente al río de Egipto y celebres las hecatombes sagradas a los inmortales que habitan en el ancho cielo. Solo entonces los dioses te concederán el regreso que deseas. Tales palabras me impresionaron grandemente, pues me ordenaba navegar por las aguas brumosas hasta la costa egipcia, lo que suponía una travesía larga y penosa. Sin embargo, le contesté: haré lo que me aconsejas, anciano, pero dime, sin ocultarme nada, ¿han regresado en sus naves y en salud todos los aqueos que Néstor y yo dejamos al salir de Troya? ¿O alguno de ellos ha sucumbido a una muerte cruel en su navío o en brazos de los amigos una vez hubo denavado el ovillo de la guerra? A lo que me respondió: ¿por qué esas preguntas, hijo de Atreo? Ninguna necesidad tienes de conocer lo que sé, pues no tardarás en llorar cuando me hayas oído. Fueron muchos los aqueos que se quedaron allá, y muchos también los que sucumbieron, pero solamente perecieron 2 jefes en el regreso, por lo que toca a los abatidos en la lucha, tú debes saberlo, pues estabas allí. Solamente uno de ellos sigue con vida retenido en el ancho mar, pues Ajax sucumbió ahogado en el mar, castigado por el dios Poseidón al alabarse de no haber muerto, a pesar de los dioses inmortales. También pereció Agamenón poco después de pisar la tierra patria, que besó víctima de una acechanza del perfido Egisto, pues lo asesinó en un banquete, igual que se abate un buey en el pesebre. El triste relato me hizo llorar copiciosamente en aquella playa donde nos hallábamos, quitándome el deseo de vivir y ver la luz del sol. Pero, consolado por el anciano, seguí preguntándole: dime algo más ahora del tercer héroe, si continúa con vida y retenido en el ancho mar, o si ha perecido. Por grande que sea mi pesar, quiero saberlo todo. A lo que me respondió sin tardar: es el hijo de Laertes, que reside en Ítaca. He podido verlo muy afligido en la morada de la ninfa Calipso, que lo retiene por la fuerza sin que pueda regresar a la patria, pues no tiene nave, alguna remera, ni compañeros que la muevan en el mar. En cuanto a ti, Menelao grato a Zeus, no le hayas destinado a concluir los días en Argos, sino que los inmortales han decidido enviarte a las llanuras de Licia, en el confín de la tierra, donde es más fácil la vida para los humanos, ya que allí no nieva ni llueve, y los inviernos tampoco son rigurosos, sino que hay siempre el frescor de las brisas de Cefiro que envía el océano. Al terminar estas palabras, se sumergió en las ondas marinas. Yo me dirigí con los valerosos compañeros hacia las naves, donde cenamos y descansamos. Al amanecer, lanzamos los navíos al mar y terminamos los preparativos necesarios. Comenzamos a navegar. Llegando al río Egipto, cuyas aguas bajaron del cielo, echamos anclas, hice las sagradas hecatombes, y una vez aplacados los dioses, alcé un túmulo en honor de Agamenón, para que no se olvidara su recuerdo. Cumplidos estos deberes, los inmortales me ayudaron con un viento favorable que me trajo a la tierra paterna. Ahora, Telémaco, creo que debes seguir aquí 10 u 11 días. Después haré que te acompañen, luego de hacerte espléndidos presentes: 3 caballos y un bien labrado carro. También te daré una hermosa copa para que te acuerdes de mí en tus libaciones a los inmortales. El prudente Telémaco contestó: con toda complacencia, seguiría a tu lado un año entero, sin acomodarme a mi casa ni de mi familia, pues hallo gran recreo en oírte y en tus relatos, pero comienzan a impacientarse los compañeros, dado el mucho tiempo que he estado en tu palacio. En cuanto a los obsequios que me ofreces, acepto la copa,
pero no me sería posible llevar a Ítaca los caballos. Tú puedes darte el lujo de tenerlos, ya que mandas en un vasto territorio donde abunda el trébol, la juncia, el trigo, la escanda y la cebada bianca, mientras que en Ítaca no tenemos campos adecuados para las carreras ecuestres, sino pastos de cabras que, debo decirte, prefiero a vuestras praderas. Menelao sonrió y acariciándole la mano le dijo: del tesoro de este palacio quiero elegir lo más valioso, una crátera labrada, toda de plata, con los bordes de este metal, y de oro, obra de Hefesto. Del tesoro de este palacio quiero elegir lo más valioso, una crátera labrada, toda de plata, con los bordes de este metal, y de oro, obra de Hefesto, y espléndido regalo que me hiciera el rey de Sidón cuando me hospedé en su casa, al pasar por su ciudad. Mientras conversaban, fueron llegando los invitados. Los unos traían carneros, otros vino que alegra los corazones, y las esposas de lindos velos se habían enviado el pan, todo para la cena que iba a seguir. Entretanto, allá lejos, delante de la sala de Ulises, los pretendientes se entretenían lanzando discos y jabalinas en el terreno llano, donde se solía dar suelta a sus insolencias. Noemón se acercó a Antino y le preguntó: ¿se sabe algo del regreso de Telémaco de la arenosa Pilos? Le he prestado mi nave, y voy a necesitarla para la travesía que he de hacer hasta la ancha tierra de Lida, donde tengo 12 yeguas y mulos para el trabajo, aún sin desabrar. Quisiera traer uno para domarlo. Todos se quedaron sorprendidos de oír lo que dijo de Telémaco, pues ignoraban que se hubiera marchado, y le creían ocupado en vigilar los rebaños y el porquerizo. Así Antino le replicó: dime la verdad, ¿cuándo se fue y qué equipo de remeros llevó? ¿Jóvenes distinguidos de Ítaca o jornaleros y criados suyos? Además, ¿se apoderó de tu navío por la fuerza o se lo has facilitado gustoso, accediendo a su ruego? Noemón le contestó: se lo he prestado voluntariamente. No podía negarme, viéndole tan apenado. Le han acompañado jóvenes destacados del país, e iban mandados por Mentor, o por un dios que se le asemejaba. Pues me ha extrañado haber visto ayer en la madrugada al ilustre Mentor, siendo así que había partido en la nave rumbo a Pilos. Al marcharse, Noemón dejó preocupados a los pretendientes, que abandonaron el juego y se reunieron para seguir hablando del asunto. Entonces Antino, lleno de indignación y cólera, con los ojos echando fuego, tomó la palabra. Mala cosa. Telémaco acaba de hacer algo molesto con esa expedición. A pesar nuestro y de que somos tantos, se marchó tranquilamente, echando al mar una nave con excelente equipo, lo que no deja de ser una preocupación para nosotros. Ojalá Zeus lo inutilice antes de que llegue a plena juventud. Ahora bien, propongo que me facilitéis un navío ligero con 20 hombres para disponer una acechanza cuando pase entre Ítaca y la escarpada Somos, de modo que tenga un final triste el viaje que emprendió en busca de su padre. Todos se manifestaron conformes con Antino y le animaron a partir. No tardó Penélope en conocer los planes de los pretendientes, pues se los contó el heraldo Medón, que los había escuchado desde el patio. Penélope sintió que su corazón desfallecía y se doblaba a las rodillas. Largo tiempo estuvo sin poder hablar, cortada su clara voz, y al fin pudo expresar lo que le afligía la marcha del hijo. Abrumada por la angustia y no encontrando comodidad en ninguna parte, se dejó caer en el umbral de su cama llorando, rodeada de las esclavas jóvenes y viejas, que ahora la acompañaban en los lamentos. Al cabo de algún tiempo, Penélope habló así: escuchadme, amigas mías, pues el olímpico me reserva mayores infortunios que todas las mujeres de nuestros días. Comencé por perder un marido valeroso, corazón de león, que sobresalía entre los danaos, paladín cuya fama es conocida en el Hade hasta los confines de Argos, y ahora le ha llegado el turno a mi hijo amado. Oscuramente, y sin que me enterase, lo han llevado los impetuosos vientos lejos de la casa. ¿Por qué habéis tenido la crueldad de callarme su marcha en su negro y cóncavo navío, cuando debéis haberme avisado para que me le levantara del lecho? Si yo hubiera conocido sus planes, le habría obligado a quedarse, o me habría dejado muriendo de pena. Avisad al anciano Dolios, el servidor que mi padre me dio cuando vine, encargado ahora de los frutales del huerto,
para que corra a ver a Laertes y le cuente lo que sucede. Quizás se le ocurra algo y logre aplacar las gentes que quieren aniquilar su linaje y el del divino Ulises. Entonces, Euriclia, la buena nodriza, destacó: «Mátame con el despiadado bronce, hija querida, o déjame aquí, pero debo hacerte una confesión. Yo lo sabía todo, y entregué a Telémaco lo que me pidió, el pan y el dulce vino. Me hizo jurar que nada te diría antes de los 12 días, a menos que manifestaras deseos de verlo o de que alguien te hablara de su marcha, pues temía que las lágrimas castigaran tu belleza. Nada hay que hacer ya, así mi consejo es que tomes un baño, te cambies de vestido y subas al piso alto con las esclavas y eleves una súplica a la diosa Atenea para que lo salve de la muerte». Estas palabras calmaron a Penélope, que dejó de llorar e hizo lo que Euriclia aconsejaba, y logró que la diosa escuchara su ruego. Entretanto, los pretendientes seguían con sus alborotos en la sala, y uno de ellos decía: «Sin duda la reina ignora lo que tramamos contra su hijo, pues sé que se ocupa en los preparativos para la boda que todos deseamos». Los que así discurrían desconocían la verdad de las cosas, pero Antino se apresuró a cerrarles la boca con esta advertencia: «No seáis insensatos al hablar tan ligeramente, y cuidado, no se entren ahí dentro. Callad, pues, y vamos a poner en obra el plan que hemos trazado». Dicho esto, eligió 20 hombres de ánimo resuelto y marchó con ellos hacia la ribera, donde estaba la nave de ligera marcha, que enseguida botaron al agua profunda. Luego arbolaron el mástil y dispusieron las velas. Colocaron los remos en las correas del sudero a lo largo de las bordas, terminaron de arreglar las rosas y ya, todo en orden, desplegaron en blanco velamén, mientras algunos diligentes servidores les traían otros aparejos. A continuación, echaron el ancla en lugar conveniente, desembarcaron para comer y aguardar, con las sombras de la noche, el momento de partir. Entretanto, la casta Penélope seguía en su cámara sin probar alimento ni bebida, preocupada por la suerte del hijo. Si evitaría la muerte o la encontraría en manos de los furiosos pretendientes, como león atemorizado cuando le rodea un grupo de cazadores cuyo astuto cerco no puede salvar. Así se vio agitada por ideas amedrentadoras hasta que la favoreció la calma del sueño. Recostada hacia atrás, se quedó dormida en laxitud los miembros. Mas la diosa Atenea, de fulgida mirada, concebió un nuevo designio: la aparición de un fantasma representado Iftima, hija del magnánimo Icarios, que consolaría a Penélope en las manifestaciones de dolor. Ya cerca de ella, el fantasma habló así: «¿Duermes, Penélope, con el corazón afligido? Los dioses de feliz existencia no permiten que llores y te acongojes, ya que tu hijo puede volver de la expedición, pues no ha cometido falta alguna contra los inmortales». Penélope, ahora en los umbrales, en un dulcísimo sueño, contestó: «¿Por qué has venido, hermana mía? No solías hacerlo, pues tu casa está lejos. ¿Pretendes que ceje mis quejas y olvide las penas que me atormentan? Piensa en que he perdido un esposo valiente, cuya fama conocen en toda Helade, y llega hasta los confines de Argos, y que mi hijo, muy amado, se ha ido en una nave cóncava. El imprudente, sin tener experiencia de los trabajos y decisiones de los hombres. Sufro por este, más aún por el otro ausente, pues temo que le ocurra una desgracia, sea en el país a donde va, ya durante la navegación. Por otra parte, varios malvados le tienden una emboscada con intenciones de matarlo, antes de su regreso a la tierra de los padres». A esto contestó el fantasma: «Ánimo, no te dejes dominar por el miedo, pues Telémaco tiene a su lado una compañera cuya ayuda desearían todos los hombres. Tal es el poder de Palas Atenea, que apiadada de sus lágrimas me ha enviado para consolarte». Penélope replicó: «Si verdaderamente eres una diosa, si has oído la voz de un inmortal, dime algo acerca de las pruebas que al otro se haya sometido, si vive en algún lugar y goza de la luz del sol, o si ha perecido y está en el reino de Hades». Mas el fantasma le respondió: «No te daré las noticias que deseas del otro, ni sabrás si vive o no, pues no deben decirse palabras vanas». Seguidamente se deslizó hacia la salida, a lo largo del cerrojo de la entrada,
y fue a desaparecer entre las ondas del viento. Penélope despertó de su sueño con el espíritu entonado por el descanso que había tenido. Los pretendientes de la emboscada se habían embarcado y bogaban en las aguas planeando la muerte de Telémaco. En el mar hay una isla rocosa, a medio camino entre Ítaca y Samos, isla de abruptos acantilados con un puerto de doble y estrecho paso, que ofrece abrigo a las embarcaciones. Allí fue donde se ocultaron los aqueos comprometidos. Canto 5. La gruta de Calipso. Ulises construye una balsa. Salió la aurora de su lecho para llevar la luz a los inmortales y a los mortales. Sentábase los dioses con el propósito de celebrar un consejo entre ellos. Zeus tonante, poderoso sobre todos. Atenea contaba las 1000 penalidades de Ulises, a quien no olvidaba, contrariándole saber que seguía retenido en la residencia de la ninfa. Oh, Zeus, nuestro padre, y vosotros, bienaventurados inmortales, no hay para qué sean compasivos y buenos los reyes en adelante, ni deben preocuparse de ignorar la justicia, ya que pueden entregarse a la crueldad y al crimen, pues según vemos, nadie se acuerda ya del divino Ulises, entre las gentes que gobernaba con dulzura de padre. Como premio de su conducta se encuentra prisionero en una isla, y sufre trabajos de poder de la ninfa Calipso, que lo guarda en contra de su voluntad. No le es posible volver a la patria, pues no tiene nave alguna ni compañeros que le lleven por el vasto dorso del mar. Y ahora, para colmo, quieren matar a su hijo, que ha ido en busca de noticias del padre a la sagrada Pilos y a la iluminosa Lacedemonia. Zeus, rector de las nubes, contestó a la diosa. ¿Qué dices, hija? ¿No tienes un plan para liberar a Ulises y hacer que se vengue de los pretendientes? Respecto de Telémaco, guíales con tu sabiduría para que regrese sin daño y que los enemigos se vuelvan sin realizar sus criminales propósitos. Zeus se dirigió después a su querido hijo Hermes. Pues eres mi mensajero. Vete a comunicar a la diosa de hermosos bucles nuestra irrevocable decisión de que retorne al país el esforzado Ulises, sin que le sea necesaria la compañía de Dios u hombre alguno. Navegando en una balsa llegará, no sin padecer, y al cabo de 20 días, a Esqueria, tierra de los feacios, del linaje de los inmortales, quienes lo recibirán como a un dios y lo trasladarán a su patria. Después de hacerle regalos de bronce, oro y vestidos en cantidad mucho mayor a la que le habría sacado de Troya si hubiera regresado sin dificultad. El mensajero no tardó en ponerse las áureas e inmortales sandalias, que podían trasladarlo sobre las aguas del mar y la inmensa tierra con la velocidad del viento. Tomó el caducio, que le sirve para dormir a unos hombres y despertar a otros del sueño, e inició el vuelo. Al poco tiempo caía del éter sobre el mar y se lanzaba por encima de las ondas bajo la forma de una gaviota, que en los peligrosos movimientos del líquido incansable se apodera ágil de los peces, no sin mejorar poderosas alas en el agua salobre. Cuando hubo llegado a la lejana isla, Hermes avanzó tierra adentro hasta llegar a la espaciosa gruta, donde vivía la diosa de hermosos bucles. Ardía en el hogar un gran fuego. El grato perfume del fuego y la tuya fácil de hervir se esparcía al quemarse las fragantes maderas, aromatizando la isla. La ninfa cantaba con hermosa voz, distraída en su telar, y hacía marchar la lanzadera de oro. Alrededor de la cueva había crecido un hermoso bosque de chopos, álamos y olorosos cipreses, cuyas ramas amparaban los nidos de aves de alto vuelo. Mochuelos, gavilanes, chillonas cornejas marinas que van y vienen sobre las aguas. Tapizaban los muros de la gruta longevas ramas de una viña, cuyos racimos colgaban abundantes. 4 puentes vertían agua clara en direcciones distintas, y regaban suaves praderas de violetas y perejil en flor. Hasta los inmortales se hubieran maravillado del hermoso panorama. El mensajero detuvo sus pasos para admirarlo, y cuando se hubo recreado entró en la gruta. Al advertir Calipso su presencia no tardó en reconocerla, pues los inmortales no son extraños entre ellos por apartados que vivan. Hermes no vio al noble Ulises, que sentado en la ribera, siempre en el mismo lugar, lloraba copciosamente entre suspiros y lamentos.
perdida la mirada en el inquietado mar sin término. Después de hacerle sentar en el magnífico sitial, Calipso preguntó a Hermes: ¿A qué has venido a mi casa, Hermes, el del caduceo, a quien respeto y quiero? Como no me visitas con frecuencia, dime lo que quieres. Deseo complacerte si está en mi mano y es posible. Pero antes, sígueme para ofrecerte las debidas atenciones de la hospitalidad. Dichas estas palabras, la diosa acercó una mesa con vasijas llenas de ambrosía, e hizo la mezcla del rojo néctar, que el mensajero aceptó complacido, bebiendo y comiendo a su placer. Cuando hubo terminado, respondió Calipso: Me preguntas, diosa, a qué he venido, y voy a decirte la verdad, pues lo quieres. Zeus me lo ha ordenado contra mi gusto, pues a nadie divierte hacer tan largo recorrido de agua salada sin encontrar un solo lugar donde los mortales ofrezcan a los dioses hecatombes y escogidos sacrificios. Pero nadie puede desobedecer a Zeus. El olímpico sabe que aquí está un hombre, el más desaventurado de cuantos lucharon durante 9 años alrededor de la ciudad de Príamo. Después de haber entrado a saco en Troya, cuando regresaban, ofendieron a la diosa Atenea, y ésta movió contra ellos vientos contrarios y grandes olas, pereciendo los valerosos compañeros de Ulises. Solamente se salvó él, favorecido por las corrientes del aire y del mar que lo acercaron a esta isla. Zeus te ordena, divina Calipso, que lo dejes partir sin más tardanza, pues no está destinado a morir lejos de los suyos, sino a reunirse con los amigos y volver a su palacio de techo elevado en la tierra de los padres. Calipso se estremeció al oírlo, y alzando la voz, dirigió a Hermes estas aladas palabras: Crueles sois los dioses y más proclives que otros seres a la envidia, pues no aceptáis que las diosas se unan a los hombres y comparten el lecho con el que aman, según ha ocurrido en algunos casos. Ahora mostráis celos de mí, porque tengo aquí a un mortal al que salvé cuando se había agarrado de la quilla de su nave ligera, que Zeus se había partido con refulgente rayo en medio del mar color de vino. Ya en la isla, mereció mi amor y mis cuidados, y prometíme yo hacerlo inmortal y librarlo para siempre de la vejez. Pero si algún dios puede oponerse a la voluntad de Zeus y él lo ordena, que se vaya el náufrago a lo largo del incansable mar. Lo que no puedo hacer es llevarlo yo misma, pues no tengo naves remeras ni compañeros que le conduzcan. Sin embargo, le daré mis consejos y nada le ocultaré para que llegue con salud a la patria. El mensajero replicó: Despídelo pronto y cuídate de la cólera de Zeus. No vayas a enojarlo y hacerte más tarde un enemigo. Con esto el mensajero se retiró, y la augusta ninfa se dirigió a donde estaba el noble Ulises, a quien encontró sentado en la orilla, lloroso el semblante. La dulce vida se había trocado para él en lamentarse del bien perdido, pues los encantos de la ninfa ya no le satisfacían. Pasaba con ella la noche en la gruta, pero sus deseos no coincidían. Durante el día iba a sentarse en las rocas de la playa, donde se entregaba a llantos y lamentos. La diosa se le acercó y le dijo: No llores más, desdichado, te lo ruego, ni consumas así tu vida, pues he decidido dejarte marchar. Para ello, habrás de cortar con tu bronce largos maderos, construir una balsa y montar en ella un puente que te permita navegar el brumoso mar. Y yo te facilitaré pan, agua y vino rojo en cantidad suficiente para que no pases hambre ni sed. Te daré vestidos y favoreceré con un viento propicio que te hagan avanzar y llegar sano y salvo a la patria, si lo permiten los dioses que habitan en el ancho cielo. Al oírla, el ilustre Ulises, que había sufrido tantas pruebas, le dirigió estas palabras heladas: Sin duda, diosa, planeas otra cosa, y no mi retorno. Cuando me animas a la travesía en una balsa de los abismos del mar, temeroso y difícil, ya que ni los navíos bien estables y veloces pueden franquearlo siempre, aun ayudados por aires ventajosos. No estoy dispuesto a tal aventura, a menos que hagas el solemne juramento de que no ocultas otro designio para mi desgracia y perdición. Estas palabras hicieron sonreír a Calipso, la augusta diosa. Acariciándole y rompiendo el silencio, le dijo: Eres en verdad un malvado. Aunque no te haga falta ingenio para ocurrírsete esas palabras, pongo por testigos a la tierra,
al vasto cielo que nos cubre y a las aguas subterráneas de Legistia, juramento el mayor y más terrible entre los dioses, de que no abrigo propósito alguno contra ti, y lo que pienso decirte es lo que a mí propia me aconsejaría si estuviera en análogo y urgente caso. Abrigo una intención recta, pues mi corazón se halla lejos de ser insensible, solo me mueve la piedad. Seguidamente, la diosa guió al héroe hacia la gruta, y Ulises se acomodó en el asiento que había ocupado Hermes. La ninfa puso ante él variedad abundante de viandas, y sentándose a su vez participaron de los manjares. Cuando hubieron comido y bebido a satisfacción, Calipso habló la primera. Criatura de Zeus, hijo de Laertes, ingenioso Ulises, ¿es cierto que quieres volverte a la amada tierra paterna? Deseo que tengas la mejor suerte en lo que decidas, pero si conocieras los riesgos que te aguardan antes de llegar, seguramente te quedarías conmigo, custodiando esta morada y alcanzando el bien de la inmortalidad. Ello a pesar del deseo que tienes de ver a tu esposa, por la que suspiras un día y otro. Sin embargo, no me creo inferior a ella en figura y esbeltez, dada la imposibilidad de que las mortales igualen a las inmortales en talla y belleza. El astuto Ulises respondió: No te irrites contra mí, diosa, pues bien sé que la discreta Penélope no puede alcanzarte en belleza. Es una simple mortal, y tú nunca sabrás de la vejez y la muerte. A pesar de esto, deseo volver a mi casa, y que llegue el día de mi retorno. Mas si un dios me hiciera naufragar en el mar color vino, tendré que resignarme, decidido como estoy a enfrentarme con toda posible contrariedad. He sufrido tanto y soportado tanta penalidad en el mar y en la guerra, venga pues, lo que haya de venir. Mientras hablaban, el sol se dirigía hacia el ocaso, y llegaron las sombras de la noche. Entonces Ulises y Calipso se retiraron al fondo de la gruta para entregarse a dulzuras del amor. Cuando apareció la aurora, hija de la mañana, con sus dedos de rosa, Ulises se puso el manto y la túnica, y la ninfa se cubrió con un chal blando como la plata, fino y gracioso. Se ciñó las caderas con hermoso cinturón dorado y adornó la cabeza con un velo flotante. Después se cuidó de preparar la marcha de Ulises, a quien entregó un hacha de doble filo con mango de madera de olivo y una pulida segur, guiándolo luego hacia una parte lejana de la isla donde crecían grandes árboles, álamos, chopos, pinos altos como el cielo, cuyos troncos secos serían excelentes flotadores por su ligereza. Una vez los hubo mostrado, Calipso se volvió a la gruta, y Ulises comenzó a cortar la madera necesaria, echando a tirar hasta 20 árboles que desbató, pulió y alineó a cordel. Calipso le trajo unas barrenas, con las que taladró las planchas que ajustó y unió a golpes de martillo, sirviéndose de clavijas y cuñas. De este modo, Ulises construyó una balsa de las dimensiones convenientes, plantó en ella un mástil, hizo un modo de timón para dirigirla, con mimbres entretejidos, rodeó los bordes para evitar las olas y extendió sobre los maderos abundante follaje. Calipso le dio lienzo para el velamén, que Ulises preparó con la misma habilidad con que hizo toda la tarea. Luego de atar cuerdas y bobinas, pudo, en fin, llevar la balsa por medio de rodillos hasta el reluciente mar. 4 días necesitó Ulises para terminar la obra, y al quinto, Calipso le permitió abandonar la isla después de bañarlo y vestirlo con perfumadas ropas. La diosa había colocado en la balsa un odre de vino y otro mayor con agua, y en un zurrón de cuero víveres y golosinas de toda clase. Ordenó luego que soplara el viento tibio y favorable para el viaje. Sentado en el lugar conveniente, regía con destreza el timón sin que le acudiera el sueño. Mirando al cielo, veía las Pléyades, el boyero que se retira tarde y la osa llamada también Carro, la sola constelación que no se baña en el océano. Calipso le había recomendado tenerla siempre del lado izquierdo. Ulises no dejó de bogar durante 17 días. Al siguiente descubrió las sombrías montañas del país de los Feacios,
semejante a un escudo tendido sobre el mar brumoso. Ocurrió entonces que el poderoso Dios que hace temblar la tierra dejaba el país de los etíopes, y vio a Ulises desde los montes Olimos, navegando en la lejanía. Airado, movió la cabeza y dijo: «Oh, desgracia. Mientras estaba en el país etíope, los dioses mudaron mi intención respecto a Ulises, pues ya se acerca la tierra feacia, donde podría librarse el círculo de infortunios que lo rodeaban, pero no le valdrá, pues yo me encargaré de molestarlo hasta que se harte». Dicho esto, Poseidón juntó las nubes y agitó las aguas con su tridente. Movió las tempestades de los diversos vientos, oscureció la tierra y el mar, e hizo que la noche bajara del cielo y se alzaran olas inmensas. Ante estos sucesos, Ulises se sintió desfallecer, y sollozando se dijo: «Infeliz de mí, qué peligros me amenazan. Temo que se cumplan las predicciones de Calipso, cuando me anunciaba que antes de arribar a la patria habían de acometerme abundantes sufrimientos. Sí, todo me hace temer la proximidad de la muerte. Dichosos los danaos que perecieron en la espaciosa tierra de Troya para satisfacer a los atridas. Ojalá hubiera y también rendido la vida, herido por las jabalinas de bronce cuando luchaba junto al cadáver del hijo del Peleo. Al menos me hubieran tributado honores fúnebres, y los aqueos habrían ensalado mi gloria, mientras que hoy me veo destinado a un final miserable». Cuando decía esto, se precipitó sobre él una ola inmensa que lo golpeó, volcó la balsa y lo arrojó al agua, después de escapársele el timón de las manos. La terrible fuerza de los combinados vientos partió en dos el mástil, sembró lejos los restos y hundió el gallardete en el mar. Ulises se vio sumergido durante algún tiempo, y tardó no poco en librarse de las impetuosas olas, algunas de ellas enormes, a lo que se añadían el estorbo de los vestidos que Calipso le había dado. Al fin pudo salir a la superficie, medio mareado y escupiendo agua salobre. Mas, a pesar de la situación, no olvidó la balsa, y nadando entre ondas pudo alcanzarla y acomodarse en ella, salvándose por el momento de la muerte. La fuerte marejada le llevaba la armadilla sin rumbo a merced de la corriente. La hija de Cadmo, Ino de hermosos tobillos, vio a Ulises en esa peligrosa situación. Ino había sido una mujer entre los humanos, y ahora con el hombre de Leucotea compartía los privilegios de los dioses en las profundidades del mar. Apiadado del héroe, tomó la forma de una gaviota, y en un vuelo fue a posarse a la balsa y habló así: «¿Por qué, desdichado, está Poseidón tan irritado contra ti, y te hostiga con tantos males? Sin embargo, por mucho que lo desee, no conseguirá que perezcas. Y ya que eres razonable, haz lo que te voy a decir. Quítate esos vestidos, abandona la balsa, deja que los vientos se la lleven, y échate a nadar con todas tus fuerzas para ganar la tierra de los peacios, donde te aguarda la salvación. Toma este velo inmortal y sujétalo al pecho. Así no tendrás molestias ni peligro alguno. Pero tan pronto hayas tocado la orilla, desátalo y échalo a las aguas, lejos de la costa, sin mirarlo». Después de darle el velo, la diosa se sumergió en el mar agitado, siempre en la figura de una gaviota, cubriéndola pronto las oscuras aguas. El ilustre Ulises, que tanto había sufrido, comenzó a reflexionar sobre lo que le ocurría y a lamentarse. Con tal hay de que algún inmortal no haya tramado el nuevo engaño para que deje la balsa. No me hallo dispuesto a obedecer todavía, pues está muy lejos la tierra donde se me promete un amparo salvador. Me inclino como mejor solución a resistir en tanto se mantengan unidos los maderos por las clavijas y soporte lo que venga. Si ocurre que se desbarate la obra muerta, me echaré al agua, pues no tendría ya otro recurso». Mientras discurría así, Poseidón alzó una ola pavorosa, que formó como una bóveda encima del héroe y cayó sobre él. Y así como una fuerte ráfaga de aire avienta un montón de pajas secas que se dispersan en todos sentidos, de suerte análoga quedó deshecha la balsa, esparciéndose los maderos. En tal situación, Ulises montó sobre uno de ellos como en un caballo y se despojó de los vestidos que Calipso le había regalado. Se ciñó el velo al pecho, se tiró al agua con la cabeza hacia abajo y comenzó a nadar,
Al advertirlo, Poseidón hizo un gesto de mal humor y se dijo: «Has soportado ya tantas contrariedades. Avanza ahora a la tierra de los hombres, criaturas de Zeus, pero no crees que van a terminar así como así tus infortunios». El dios fustigó los corceles de hermosas crines y llegó a Agueda, donde tiene un famoso palacio. Pero Atenea planeaba un nuevo designio favorable al héroe, pues frenó la marcha de los vientos que le molestaban e hizo que soplara un activo voraz que rompía las olas de la ruta de Ulises, permitiéndole bracear bien y llegar al país de los Beacios libre ya de la muerte. Había nadado 2 días y 2 noches a la deriva, y varias veces creyó morir. Pero cuando la aurora de dedo rosa trajo al día tercero, cesó el viento, se produjo una calma total, a la que dirigió una mirada de esperanza desde lo alto de una ola. Qué delicia para Ulises la presencia de la tierra y del bosque. Cobrando nuevos ánimos, se apresuró a nadar para ganar la ribera. Pero muy pronto desfalleció al advertir que no había por aquella parte puerto ni rada acogedores, sino acantilados a pico, arrecifes y puntiagudas rocas. Ulises no pudo menos de lamentar la nueva y peligrosa situación, siempre temeroso de la cólera de Poseidón. Un enorme golpe de mar vino a interrumpir su triste imaginar, arrojándolo contra la costa tan violentamente que se habría desgarrado la piel y roto los huesos si Atenea, la diosa de mirar penetrante, no le hubiera inspirado el movimiento de sujetarse a una roca con las 2 manos. Pero la fuerte resaca lo alcanzó y echó lejos, mar adentro. Habría acabado allí si Atenea no hubiese acudido otra vez a confrontarlo sin que él se lo advirtiera, y llevarlo a nadar a lo largo de la costa hasta la desembocadura de los vientos. Al descubrir un agradable estero, elevó esta oración al río: «Óyeme propicio, Señor, quienquiera que seas, pues vengo hacia ti, después de haberte rogado tanto, huyendo de las amenazas de Poseidón. Aún para los inmortales es digno de respeto el hombre errabundo que llega y desea, como yo ahora, ampararse en tu bondad y abrazar tus rodillas. Después de innumerables sufrimientos, apiádate de mí, Señor, y acoge mi súplica». El río, al oírle, detuvo su curso, rebajó el declive de la barra de entrada y, apaciguando las aguas, lo recibió en su estuario. Ulises se dejó caer en la tierra agotado por la fatiga, tumefacto el cuerpo, echando agua salobre por la boca y narices, sin aliento ni voz. Tan pronto pudo recobrarse algo, se quitó del pecho el velo de la diosa y lo soltó en las aguas que allí entraban en el mar. Una gran onda se lo llevó rápidamente, y no tardó Ino en tenerlo en sus manos. Ulises se apartó de la corriente, y se acostó entre unos juncos, luego de besar la provida tierra, mas no dejó de verse invadido por nuevos temores, pues si se determinaba a ir hasta el bosque próximo y el sueño lo dominaba, podría llegar a ser presa fácil de las fieras. Sin embargo, decidió caminar hacia la floresta, y lleno de alegría, se tendió enseguida, abrigándose también con abundancia de hojas. Pronto Atenea le trajo dulce sueño reparador de la agotadora fatiga. Canto 6. Ulises se acerca a los Feacios. Dormía el ilustre Ulises, dominado por el sueño y la fatiga. Atenea se había ido al país y ciudad de los Feacios, habitantes al principio de la espaciosa Hiperea, cerca de los altivos cíclopes que, superiores en fuerza, no dejaban de molestarles. El río interior los había sacado de allí y llevado a Esqueria, lejos de la desagradable vecindad. Había levantado un muro alrededor de la urbe, construido casas, elevado templos a los dioses y repartido las tierras. Muerto el rey, gobernaba ahora Alcino, cuyos consejos inspiraban a los inmortales. A su palacio se dirigió la deidad de mirada luminosa, pensando en el retorno del magnífico Ulises, y una vez allí se dirigió a la cámara de bien labradas maderas, donde estaba la doncella semejante a una rosa por la figura y presencia, Nausica, hija del gran Alcino, acompañada de 2 esclavas, bellas cual las gracias, como un soplo de viento.
Atenea fue hasta el lecho de la muchacha, se detuvo sobre su cabeza y comenzó a platicarle, tomando el aspecto de una compañera de su edad, a la que ella quería bien. ¿Cómo tu madre, Naúsica, tiene una hija tan descuidada? Tus hermosos vestidos están abandonados, siendo así que no vas a tardar en casarte, y debías pensar en ir ataviada con buenos adornos y disponer de otros para obsequiar a las personas que formen en el cortejo. No de otra suerte se gana la reputación que place y alegra a los padres. Así que prepárate a salir con la luz primera del alba a lavar al río. Te acompañaré para animarte en la tarea. Ordena las cosas enseguida, pues no le queda a tu condición virginal mucho tiempo por delante. Ello a juzgar por los muchachos pretendientes que tienes entre los peacios más nobles. Tan pronto apunte la aurora, haz que tu ilustre padre te dé un carro con sus mulas para llevar los ceñidores, los pelpos y las colchas de brillantes colores. Irás en él y no a pie, pues los lavaderos están lejos. Seguidamente, Atenea se marchó al Olimpo, residencia de los dioses a quienes no perturban los vientos, la lluvia y la nieve, sino que reina allí una tranquilidad constante, una luz esplendorosa y un ambiente de alegría. Apenas despertó Naúsica, extrañada por el sueño que había tenido, fue a decirlo a sus padres, a los que encontró pronto. La madre estaba sentada cerca del hogar, devanando en la rueca la lana teñida con púrpura marina. El padre iba a salir a reunirse con los otros reyes en la asamblea, convocada por los nobles feacios. Naúsica se le acercó y dijo: ¿No me harías aparejar, querido padre, un carro alto con buenas ruedas para llevar al río y lavar allí nuestros lindos vestidos que están sucios? Te interesará tener los tuyos limpios cuando te reúnas con los príncipes. Igualmente les conviene a tus 5 hijos cuando vayan a danzar los 2 casados y a los 3 solteros de excelente presencia. Es esta una tarea que me toca a mí. Alcino accedió complacido al deseo de su hija y dio las órdenes necesarias. Y mientras Naúsica llevaba los vestidos al reluciente carro, la madre preparaba un cesto con viandas y golosinas variadas y puso vino en un odre de piel de cabra. Cuando ya la hija había subido al carro, todavía su madre le dio un pomo de oro con aceite para que se frotara después del baño. Naúsica tomó el látigo y las lustrosas riendas, y fustigando las mulas hizo que arrasaran velozmente con gran ruido de cascos. Cuando Naúsica y las esclavas llegaron al hermoso río, encontraron los lavaderos llenos de agua. Soltaron las mulas que dejaron en libertad para ramonear. A lo largo de la ribera, en la grama dulce como la miel. Una vez que las lavanderas hubieron terminado la faena, tendieron la ropa en el sitio donde las ondas, con su ir y venir, dejaban más limpios los guijarros. Luego Naúsica y compañeros se bañaron y frotaron con el aceite fluido. Comieron cerca del regazo y en espera de que el sol sacara los vestidos, jugaron a la pelota. Después de quitarse los velos, Naúsica se encargó de marcar la medida de los movimientos, del canto y la danza, sobresaliendo entre sus esclavas la virgen de blancos brazos que aún no había conocido varón. Iban a volverse al palacio, después de uncir las mulas y plegar la ropa, cuando Atenea concibió una idea para que Ulises se despertara y viese a la doncella de hermosos ojos que había de guiarlo hasta la ciudad feacia. Así ocurrió que Naúsica, al lanzar la pelota a una de las esclavas, erró el tiro y fue a caer en un profundo remolino, lo que llevó a las muchachas a dar grandes gritos que acabaron por despertar a Ulises. Sentándose el héroe para considerar la situación, se decía: «Infeliz de mí, ¿a qué país habré llegado? ¿Estará habitado por hombres violentos, salvajes y dado al atropello? ¿O serán gentes acogedoras para los extranjeros y temerosas de los dioses? Estas que oigo, diríase que son muchachas de clara voz, acaso ninfas que habitan las cumbres de las montañas, las fuentes de los ríos y las hermosas praderas. Sin duda se trata de personas humanas, y en todo caso voy a comprobarlo». Diciendo esto, el ilustre Ulises salió del matorral, cubriéndose el cuerpo con una frondosa rama que había desgajado para ocultar la desnudez.
y como un león de las montañas, seguro de su fuerza, hostigado por la lluvia y el viento, encendidos los ojos, persigue a bueyes y ovejas, también a los ciervos salvajes, o ya obligado por el hambre, ataca a los carneros en los apriscos, saltando por las empalizadas. Así Ulises iba a presentarse ante las doncellas de hermosos bucles, desnudo como estaba, pero la necesidad le obligaba a ello. Al verlo tan espantoso, sucio por el agua marina, las esclavas huyeron y se dispersaron en los ribazos próximos. Solamente se quedó la hija de Alcino, porque Atenea había infundido serenidad y ánimo a su espíritu y le había quitado el miedo. Se vio pues Náusica frente a frente al héroe, quien dudaba si acercarse a ella en actitud humilde para besarle las rodillas o si rogaría desde lejos, con dulces palabras, lo guiaría a la ciudad y procurarse alguna ropa. Esto fue lo que decidió como más conveniente, pues temía asustarla si se acercaba y le abrazaba las rodillas. Así, habló de esta manera hábil y zalamera. Seas una inmortal o una persona humana, te imploro, oh diosa, si eres una de las divinidades que habitan en el vasto cielo, te pareces mucho a la hija del gran Zeus, Artemisa, por el aspecto, la figura y la gracia. Mas si habitas la tierra, sean 3 veces felices tu padre, tu madre venerable y tus hermanos, pues seguramente tu sola presencia los llena de alegría cuando ven a tal hija entrar en el coro de la danza. Y aún será más dichoso quien merezca por las riquezas llevarte a su palacio. Nunca mis ojos han visto un hombre o mujer que se te parezca. Por eso, al complacerte dominado por el respeto, me satisfago esta admiración. Sin atreverme a estrechar tus rodillas, me encuentro abrumado por las crueles penalidades, y solamente ayer, al cabo de 20 días de trabajos, pude verme libre del mar color de vino. Un dios me ha arrojado aquí para seguir padeciendo, pues temo no termine mis sufrimientos. Ten, oh reina, piedad de mí, ya que después de tantas pruebas, eres la primera persona cuya ayuda solicito. No conozco a nadie, y así te suplico que me muestres dónde está la ciudad, y me facilites aunque sea un harapo para cubrirme algo, si es que lo tienes a mano, y que los dioses te concedan cuando puedas desear un marido, un palacio, y en el hogar la buena armonía, ese bien tan precioso. Nausicaa, de blancos brazos, le contestó: no pareces extranjero, un malvado ni un insensato. Solo Zeus olímpico distribuye la felicidad. Sin duda ha querido probarte, por lo que debes aceptar la resignación, mas ya que has arribado a nuestro país, no te faltarán vestidos y otros auxilios, que bien se ve que necesitas. Voy a mostrarte la ciudad y decirte que este pueblo es de los Feacios. Soy una hija del magnífico Alcino, que los gobierna con fuerza y poder. Nausicaa llamó a las esclavas. Ruego os detengáis. ¿Por qué huís ante tal presencia de un hombre? ¿Pensáis que es un enemigo? No hay ni pues haber jamás mortal alguno que traiga ruina al país feacio si es amado de los dioses, pues además vivimos en los confines del mundo y en medio del mar agitado, sin que nadie se mezcle en nuestras cosas. Ahora se trata de un infortunado llegado hasta aquí por sus errantes aventuras. Debemos asistirle con nuestros cuidados. De Zeus vienen los extranjeros y los mendigos, y lo que hagamos por ellos, aun siendo poco, lo agradece el Dios. Dad, pues, a este náufrago alimento y bebida. Haced que se bañe en un sitio del río abrigado de los vientos. Las esclavas se detuvieron e hicieron lo que Nausicaa les mandaba. Luego dieron al náufrago una túnica, un manto y un pomo de aceite y le invitaron a bañarse en el río. Pero Ulises les dijo: ruego os alejéis de aquí. Si he de bañarme y pasarme el aceite, que me libre de la suciedad del mar, ya que hace tiempo que no lo hago. Mas no sabría decidirme en vuestras presencias, pues me avergüenza estar desnudo ante unas muchachas con tan hermosos bucles. Las esclavas se retiraron y fueron a contárselo a su ama. Una vez que Ulises se hubo bañado y arreglado, Atenea hizo que su aspecto fuera muy atractivo y que luciera rizados cabellos semejantes a los de una flor de jacinto. Admirándole, Nausicaa dijo a las esclavas: escuchad lo que voy a deciros.
Antes su apariencia era pobre, mas ahora semeja a los inmortales que habitan el ancho cielo. Me gustaría llegar a ser su esposa, y para ello que decidiera quedarse en el país. Cuando las esclavas ofrecieron de comer y beber a Ulises, lo hizo con avidez, pues haría largo tiempo que no había probado alimento. Naúsica, después de doblar los vestidos, ponerlos en el carro, uncir las mulas y montar ella, dirigió a Ulises estas palabras: Levántate, extranjero, para venir a la ciudad, y luego a la casa de mi padre, donde conocerás a todos los nobles peacios. Pero escucha lo que debes hacer. Mientras avancemos por los campos y las sierras cultivadas, sigue a las esclavas, pues yo me encargo de guiaros desde el carro. Cuando entremos a la ciudad, rodeada por una muralla y altas torres, verás a uno y otro lado hermosos puertos con angostas entradas. Una vez pasan los navíos, los sacan a tierra a lo largo de la ribera, donde quedan protegidos de los temporales. Cerca de esta está el ágora, pavimentada con losas bien ajustadas y un hermoso templo en el centro, dedicado al dios Poseidón. Es el sitio donde se trabajan los aparejos de los navíos, los cables y las velas, donde también se pulen los remos. Los peacios no tienen afición de los arcos y las flechas, sino a las cosas de navegación, que les permite surcar el mar color gris. Hemos de evitar las palabras malintencionadas para que no se burlen de mí por la espalda. Tanta suele ser la insolencia de las gentes. Bastaría que encontrásemos a un desvergonzado cualquiera para que le dijese: ¿Quién es ese forastero tan gallardo que sigue Naúsica? ¿Dónde lo habrá encontrado? Seguramente es su esposo, o acaso un vagabundo que ha salvado y recogido. Un hombre de luengas tierras, pues no tenemos vecinos próximos. O quizá Naúsica ha hecho algún voto, y atendiendo sus ardientes súplicas, un dios se ha dignado a bajar desde el cielo y lo tendrá para ella sola toda la vida. Bien está, se ha ido en busca de un marido y lo ha encontrado, pues sabemos desprecia a los peacios, aun cuando la pretendan muchos nobles. Tales son los reproches que seguramente habrían de hacerme, aunque yo censuraría siempre a la mujer que frecuente a los hombres antes de casarse. Ahora bien, extranjero, atiende lo que voy a decirte para que recibas de mi padre una buena acogida. En proximidad al camino verás el bosque sagrado de Atenea, un hermoso bosque de álamos regado por un manantial y rodeado de una pradera. Allí tiene mi padre un floreciente viñedo, cerca de la ciudad. En este sitio precisamente debes esperar a que nosotros crucemos el pueblo y lleguemos al palacio. Cuando calcules que lo hemos hecho, sigue adelante y pregunta por mi casa, muy fácil de reconocer. Hasta un niño te guiaría a ella, pues las viviendas de los peacios no han sido tan bien construidas como la morada del héroe Alcino. Una vez hayas atravesado el patio y ya en el interior de la casa, atraviesa la sala y enseguida llegarás a donde está mi madre, sentada cerca del hogar a la luz de las llamas, ocupada en su tarea de la rueca y con las esclavas sentadas detrás. También verás cerca el magnífico asiento donde mi padre se acomoda para beber el vino, como un inmortal. Pero habrás de pasar de largo y tender los brazos a las rodillas de mi madre para ver si le llegará el día feliz en que vuelvas a tu país por lejos que se halle. Si mi madre te mira con simpatía, debes confiar en retornar al lado de los que amas y verte en tu casa y en la tierra patria. Cuando Naúsica terminó de hablar, fustigó con el reluciente látigo las mulas, que de buen andar se alejaron pronto del curso del río. La muchacha sostenía las brindas y guiaba el tiro con cuidado para que Ulises y las esclavas pudieran seguirla a pie. Ya el sol descendía en el horizonte, cuando llegaron al famoso bosque de Atenea, donde se quedó el ilustre Ulises y elevó esta plegaria a la diosa. Escúchame, hija de Zeus, divina indomable. Óyeme al menos ahora, pues no has querido hacerlo cuando me hostigaba la persecución del dios que hace temblar la tierra. Te pido que los peacios me acojan como un amigo y se apiaden de mí. Palas Atenea escuchó el ruego, pero todavía no se lo presentó, temerosa del hermano de su padre, Poseidón, quien mostraba contra el divino Ulises furioso enojo, que no había de cesar antes de que el héroe llegara a la tierra paterna.